Bueno, cordial saludo. Mi nombre es María del Pilar Cardona. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cautemón. Esta materia tiene como nombre Seminario de Investigación Educativa. La actividad es una videogramación, una explicación del documento de la actividad anterior y enfocado principalmente a las preguntas de investigación derivadas de 5 diferentes estudios. Antecedentes del problema y sus preguntas. A modo de introducción, a realizar investigaciones en un tema específico y del agrado es gratificante, pero cuando vamos investigando a fondo, cuando vamos entrando al fondo de esta investigación, nos damos cuenta de que hay dificultades, de que eh, hay aspectos en los diferentes ámbitos que no es totalmente gratificante y es ahí donde nos damos cuenta de que es necesario investigar y realizar estrategias o realizar proyectos que ayuden al tema en cuestión. En este caso sería la población indígena, los Embera Chamí, donde se trata de que todas las personas acepten y respeten a esta población, donde queremos que exista una diversidad en un contexto donde ellos se desenvuelvan, que puedan tener esa seguridad y esa gratitud con todas las personas, que exista una educación inclusiva y pues para ello me basé en unos referentes teóricos internacionales, nacionales y locales, donde surgen unas preguntas primarias y unas secundarias. Antecedentes de la investigación son 5, que son 2 internacionales y 3 colombianas. La interpretación de la escuela rural andina en comunidades aymaras de Perú, la situación de las lenguas indígenas en las tablas de retos y oportunidades en las escuelas rurales de México, aproximaciones a la educación en contextos urbanos en Colombia, educación en contextos multiculturales, experiencias etnoeducativas e intercultural en población indígena del resguardo en Vera Chamí, Mistrator Risaralda. La primera investigación o el primer estudio es la interpretación de la escuela rural andina en comunidades aymaras de Puno, Perú. Como su nombre lo indica, esta investigación o este estudio es de Perú y esta investigación menciona sobre las políticas o el afán del Estado de, de crear o de imponer un modelo occidental para aquellas poblaciones indígenas donde ellos creían de que imponiendo este modelo las poblaciones indígenas iban a mejorar en los diferentes ámbitos. Pero no fue así. Este modelo lo que ocasionó fue la discriminación, la exclusión, generó violencia, no se tuvo en cuenta las tradiciones, la cultura de esta población. Entonces, pues este modelo occidental no generó muy buenas expectativas, no tuvo buenos resultados en este país. A partir de esta investigación surge la pregunta de qué manera se configura la escuela rural para los miembros de la comunidad indígena. Y de esta pregunta salen dos secundarias: qué tipo de factores individuales podrían estar asociados con el bienestar de la diversidad étnica y qué tipo de factores sociales pueden estar asociados con desmeritar la población étnica aymara. Otra investigación internacional, la situación de las lenguas indígenas en las aulas, retos y oportunidades en las escuelas rurales de México. Esta investigación habla sobre la discriminación que tienen los docentes al enseñarle a las personas o a los niños, niñas, adolescentes indígenas, al ver que llegan los recursos y que son los últimos en recibirlos, en que la infraestructura no es la adecuada para recibir y enseñar, que
le asignan más cargas académicas a estos docentes y que son las mismas comunidades y los mismos niños indígenas los que ayudan a que esos procesos educativos se pueda implementar y que puedan hacerse en realidad. Entonces, a partir de eso surge la pregunta, ¿por qué las escuelas no se preparan para atender a niños indígenas? ¿Cuáles son las principales causas por las que cada vez hay menos docentes dispuestos a trabajar con la población indígena? ¿Y cómo mejorar la calidad de la educación y promover la cobertura en la población indígena? Otro estudio, esta es nacional, aproximaciones a la etnoeducación en contextos urbanos en Colombia. Esta investigación, ah, esta investigación de Lombo González, habla sobre las comunidades indígenas o las escuelas de las poblaciones indígenas son autónomas en en cambiar la educación, pero teniendo en cuenta sus raíces, sus tradiciones, su cultura, su lengua. Ellos tienen la autonomía de prepararse y de poder pensar en el diálogo entre las instituciones para que ellos puedan elaborar sus proyectos de vidas, pero como les mencioné anteriormente, teniendo en cuenta estas culturas y, y que cada día que pase esas poblaciones tengan más generaciones y que conserven su lengua natal con sus tradiciones. A partir de esto surge esta pregunta que es, ¿cuál es la apropiación que tienen los docentes colombianos en el aprendizaje de los niños y niñas indígenas? ¿Qué se sabe sobre la educación etnocultural en Colombia y de qué manera pueden los docentes hacer aportes significativos desde su labor pedagógica al proceso de aprendizaje y enseñanza en los niños y niñas de la población indígena? La otra, o el mismo estudio que habla de la aproximación a la educación en contextos urbanos en Colombia, menciona también por Lombo González, menciona que los docentes no estamos preparados, no estamos formados para atender poblaciones indígenas. Nosotros estamos enseñándole a las poblaciones indígenas en nuestra lengua y no tenemos en cuenta la lengua natal de ellos, no tenemos en cuenta las tradiciones, no se tiene en cuenta la cultura eh, y que ni tampoco se tiene en cuenta la dificultad que tienen los niños indígenas para entendernos en nuestra lengua. De eso precisamente habla esta investigación. Y a partir de ello surge la pregunta de cuáles son las situaciones que afectan el acceso de los niños y niñas y adolescentes de población indígena a una educación de calidad en Colombia. Y de esa pregunta surgen dos secundarias de cuáles son las principales causas que dificultan el acceso de los niños y jóvenes de población indígena en Colombia, qué metodologías podrían emprender la comunidad educativa para llamar la atención del Estado y se consiga una mejoría en la educación de los niños y niñas adolescentes indígenas. Y la investigación o el estudio local, educación en contextos multiculturales, experiencia etnoeducativa e intercultural con población indígena del resguardo en Verachamí, Mistrator y Risaralda, Colombia. Esta investigación menciona sobre la multiculturalidad, las experiencias de los etnoeducadores, la interculturalidad de la población indígena, de lo mucho que ellos nos pueden enseñar, de lo mucho que nosotros podemos darle a ellos, del diálogo que se puede generar con ellos, de las estrategias, de los proyectos que se pueden realizar con la población indígena. Y esta me llama muchísimo la atención, al igual que las otras o los otros estudios, porque es de mi estrato, es donde yo estoy laborando, es donde yo pienso realizar mi investigación. Es el contexto donde yo me desenvuelvo. Entonces, a partir de allí surge una pregunta de cuál es la contribución de una unidad didáctica basada en estrategias lúdico-pedagógicas para el reconocimiento de la diversidad étnica en una institución educativa rural del municipio de Mistatón. Con unas preguntas secundarias, ¿qué factores influyen en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la población en Verachamí? ¿Qué tipo de prácticas y estrategias han implementado los docentes para trabajar con la población indígena? Em, a manera de conclusión,
es necesario tomarnos en serio el papel de docentes. Es necesario investigar e implementar estrategias que ayuden a esta población, que se supere sin dejar a un lado su cultura, sus tradiciones, su lengua, sus raíces. Em, por eso se busca que desde la misma escuela capaciten a los docentes, capaciten a los niños mestizos para que valoren, para que respeten, para que acepten a estos niños, niñas y adolescentes indígenas que nos pueden colaborar muchísimo, que nos pueden aportar y que entre todos podemos mejorar y tener una educación inclusiva. Y estas son las referencias de donde tomé los estudios de investigación. Muchísimas gracias.